Sobre el estándar de prueba, a ver, es cierto que nuestro código no es muy coherente cuando se refiere al estándar de prueba y a la prueba y a la forma de valoración. Ni la Corte Suprema lo es tampoco, ¿no? A veces se habla de certezas, ¿no? Se utiliza ese término, como que el estándar de prueba, el más alto, que es el estándar para condenar, debe superar la certeza o debe equipararse a la certeza. Y también en muchos pronunciamientos también de la Corte Suprema, incluso en el Código Procesal también se habla de que el estándar de prueba sería el más allá de todo razonable. Y la Corte Suprema, para ahondar en la discusión, ha dicho que el estándar de prueba solo puede ser la mayor o la más alta probabilidad, siguiendo incluso citando expresamente al profesor Jordi Ferrer. Y parece sí que hay un problema de precisión de lo que uno asume, ¿no? Y se confunde un poco el estándar de prueba, de cara a que se confunde también la posición que uno asuma sobre la prueba. Hay dos grandes posiciones en la prueba, por lo menos las más importantes, ¿no? Que son la teoría persuasiva de la prueba y la teoría racional de la prueba, o la teoría racionalista de la prueba, ¿no? La tradición racionalista de la prueba. Y miren, fíjense, cada una está vinculada con una determinada forma de llegar a ese estándar. La concesión persuasiva de la prueba establecerá que lo que el juez tiene que hacer para condenar es estar convencido íntimamente de que existe responsabilidad del acusado. Es decir, tiene que estar en un proceso psicológico de convencimiento. Entonces, a eso se le suele llamar el concepto persuasivo de la prueba. Entonces, lo que tiene que hacer un abogado es tratar de persuadir al juez, pero no de cara a presentar argumentos racionales, sino simplemente de poder calar en su psiquis, es decir, poder generar destrezas de persuasión en el plano de la psicología, digamos, ¿no? En la persuasión, para poder establecer de qué forma puede ese juez llegar a esa convicción. Yo les decía que esa persuasión, si bien es cierto, no buscamos la convicción del juez, esa persuasión, o mejor dicho, si partimos de la premisa que lo que no buscamos es la convicción subjetiva del juez, sino que el juez se persuada de un curso de acción racional, esa persuasión está orientada o va a presuponer herramientas no psicológicas para persuadir al juez, sino herramientas racionales, técnicas de litigio, por ejemplo, ¿no? Técnicas de admisibilidad de la prueba. Entonces, resumiendo esta primera parte, la teoría persuasiva de la prueba está vinculada con una íntima convicción. Y la íntima convicción está vinculada además con la certeza, porque la certeza es un estado psicológico. El juez tiene certeza porque es un fenómeno psicológico en su cabeza. O sea, el juez solo puede tener esa íntima convicción si está convencido desde un plano psicológico. Pero ¿qué pasa con la teoría racionalista de la prueba? La teoría racionalista de la prueba va a decir que eso no es posible ya más en los estados de derecho. Porque para empezar, si ponemos nuestra esperanza en las convicciones subjetivas del juez, no va a haber posibilidad de control intersubjetivo. ¿Cómo sabemos que lo que piensa el juez es correcto o no? Si además el mensaje y la recomendación va a ser, no aprendamos derechos, sino técnicas para persuadir al juez en el plano psicológico. No vamos a tener capacidad de controlar intersubjetivamente esa decisión. Porque finalmente el juez va a decir, estoy íntimamente convencido de eso. Punto, como muchas sentencias se daban anteriormente en el siglo pasado, ¿no? Pero el problema es que eso parte de entender que para dictar sentencias se requiere un estado absoluto de certeza. Y la teoría racionalista de la prueba dirá que no se puede encontrar en el proceso penal certezas absolutas, porque esos son estados de la conciencia. Lo que se puede exigir a un juez es que justifique que se ha cumplido el estándar más alto posible de corroboración de la hipótesis fiscal para poder condenar. Y ese grado de corroboración, el más alto posible, admite un margen de error, evidentemente. Es solamente una cuestión de probabilidad. La más alta, es cierto, la más alta probabilidad, pero siempre probabilidad, nunca certeza absoluta. ¿Eso es legítimo para condenar? Sí, nos dirá el profesor Jordi Ferrer. Lo único que tenemos que cuidar es que a ese estándar de más allá de toda duda razonable que decimos generalmente, le subyacen reglas claras, es decir,
que el legislador nos diga cuándo se va a cumplir ese estándar de más allá de todo razonable. Si no lo dice el legislador, por lo menos tenemos en la teoría racionalista de prueba una proposición, ¿no? Y nos dicen que se entiende que se ha superado ese estándar cuando la hipótesis de la fiscalía es explicativa de todos los datos disponibles. Es decir, todos los datos que tenemos en el proceso permiten sostener la hipótesis de la fiscalía. E incluso, dice el profesor Jordi Ferrer, si surgieran nuevos datos, podrían fácilmente integrarse en la hipótesis de la fiscalía, ¿no? Es decir, ya, pero ha aparecido esta nueva prueba. Y yo podría decir, sí, pero esa nueva prueba sigue corroborando la hipótesis de la fiscalía, no es contradictoria. Si la hipótesis es tan sólida que con todos los datos se puede explicarla. E inclusive si aparecieran nuevos datos, serían corroborativos de esta hipótesis. Además nos dice que este estándar de prueba de más allá de todo razonable debería, además, hacerse cargo de las posibles hipótesis alternativas. Es decir, la que plantea la fiscalía o la defensa o cualquier otra que razonablemente surja durante el proceso. Razonablemente surja, ¿no? No hipótesis abstractas, ¿no? Porque pueden ser infinitas, no podemos dar respuesta a las infinitas posibilidades, sino a las que postula la defensa o a cualquier otra razonable que surja de la investigación. Incluso nos dirá el profesor Jordi Ferrer, ojo, que no se tratan de hipótesis ad hoc, es decir, las que se construyen para cada afirmación o enunciado fáctico de la fiscalía. Por ejemplo, si la fiscalía dice el imputado responsable porque encontramos el cuchillo, el arma homicida en su casa, y uno puede decir, bueno, pero es que lo pudo dejar ahí otra persona y no necesariamente el autor. Hipótesis ad hoc, porque no se integra en otra hipótesis, sino solo busca mencionar o dar cuenta de la contingencia del indicio, y eso ya lo sabemos. Por ejemplo, pero el imputado tenía un móvil porque tenía un problema amoroso con la víctima, el imputado, entonces tenía un móvil para cometer el delito. Ya, pero no necesariamente los que tienen un problema amoroso cometen homicidio. Ya, pero puede ser que sí. Solo me has demostrado la contingencia con una hipótesis ad hoc. Y en consecuencia las hipótesis ad hoc no necesitan ser refutadas. Solo aquellas que construyen a partir de ciertos indicios una hipótesis alternativa verdadera, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo no fui señor juez porque yo estaba de viaje, y eso lo corroboran testigos, vecinos, mis pasajes de avión, etcétera. Además, porque yo tenía un curso de maestría que realizar en el extranjero, acá está mi matrícula, y además porque yo me dedico a eso y tengo mi título, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Construyo con contraindicios una hipótesis alternativa. Estas deben ser refutadas. El Ministerio Público, para vencer el estándar de prueba más allá de todo razonable, tiene que saber explicar con todos los datos que están en el expediente su hipótesis, que todos los datos sean explicativos de su hipótesis. Además, hacerse cargo de las hipótesis alternativas, por lo menos la de la defensa, siempre y cuando no sean hipótesis ad hoc, ¿no? Entonces, este es el estándar que se propone doctrinariamente. Este estándar reconoce, uno, que no hay posibilidad de certeza, porque la certeza es un estado psicológico de la conciencia. Sí es posible justificar racionalmente la alta probabilidad de la corroboración de la hipótesis fiscal con ese criterio que les acabo de formular. Y entonces, me parece que nosotros podríamos asumir, para dar respuesta ya a su pregunta, distintos estándares de prueba, pero estos van a estar condicionados a la teoría sobre la prueba que asumamos, ya sea la teoría racionalista o la teoría persuasiva, ¿no? O psicológica de la prueba, mejor dicho. Entonces, me parece que no podemos, y lo que sí es un error es decir y reconocer, como nuestro código incluso lo reconoce normativamente, positivamente, que la prueba se analiza bajo la perspectiva de la sana crítica, la valoración racional, las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia, y luego exigir certezas. Porque todos estos insumos no te dan certezas, te dan simplemente probabilidades sobre la corroboración de la hipótesis fiscal. Y tiene sentido, y ahí sí coincido plenamente con el doctor Jordi Ferrer, es que en un Estado de derecho donde exigimos que nuestros jueces fundamenten racionalmente sus decisiones, no podemos quedarnos en el sistema de íntima convicción. Por lo tanto, no podemos exigir certezas. De hecho, sobre la cuestión que usted me pregunta, ya el profesor Jordi Ferrer se ha pronunciado expresamente en el caso peruano, criticando resoluciones peruanas de nuestra Corte Suprema, y ha dicho que no se puede hacer referencia a la sana crítica, a las reglas de la lógica, la ciencia, la experiencia, y luego
exigir un estándar de íntima convicción en el sentido de certeza. Lo único que se debe exigir es la alta probabilidad de condena, que implica el mayor grado de corroboración de hipótesis permisible para condenar según nuestro ordenamiento. Ahora, sobre eso evidentemente no hay reglas de estándar de prueba, solamente, por lo menos no normativas positivas. Hay propuestas de la doctrina, podemos tomarlas con precaución, yo creo, pero con precaución porque el profesor Jordi Ferrer ha sido el primero en decir que estos estándares deberían estar en la norma, porque no pueden el estándar de prueba estar en manos de la interpretación, porque si no, no habría mucha seguridad jurídica. Entonces, hay que ir con cuidado con los estándares de prueba. Me parece que la propuesta del doctor Jordi Ferrer es sumamente razonable. Hay que reconocer lo que dice el profesor Pablo Monorino. Finalmente, la legitimidad de la decisión al final va a recaer en la argumentación. Porque cualquier estándar que usted ponga siempre va a tener un campo de discrecionalidad. Finalmente, si yo le propongo el estándar de que los datos sean explicativos de la hipótesis fiscal y que se haya dado respuesta a las tesis alternativas, ¿cómo yo determino que eso se ha cumplido? Argumentando conforme al razonamiento probatorio, la prueba, las estrategias argumentativas que estamos viendo en estas clases y en este curso. Entonces, creo que con eso respondo un poco a su primera pregunta, si no lo seguimos conversando. Definitivamente hay dos teorías de la prueba, la persuasivo-psicológica y la racionalista. La racionalista tiene vínculo con la sana crítica y las reglas de la lógica, no exige certeza, sino una alta probabilidad de la corroboración de la hipótesis fiscal. La teoría psicológica sí exigirá certeza, y la pregunta es ¿qué decidimos? ¿Qué posición asumir? Yo creo que desde el punto de vista de nuestro Código Procesal Penal, solo podríamos asumir la teoría racionalista de la prueba, porque nos exige nuestro código que las decisiones sean justificadas y bajo las reglas de la sana clínica, que no es más que las reglas de racionalidad que estamos estudiando en estas clases.